Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Estamos en el libro de los Salmos y la semana pasada estuvimos viendo 3 salmos, el 74, el 75 y el 77. Forman parte de, vamos a llamarle así, la colección de Asaf, es decir, que tienen como autor a ese personaje. Son desde el 73 hasta el 83, más luego también el 50. Y concretamente la semana pasada vimos el Salmo 74, lo titulé Ante la caída de la nación, en la que vemos cómo él, que vivió 400 años antes de que se produjera la catástrofe de Jerusalén, pues entonces describe los acontecimientos que están ocurriendo, y también ahí es donde él echa mano de la historia para no quedarse hundido totalmente ante lo que está pasando, y eso le sirve para cobrar fuerza y cobrar ánimo, y entonces suplicar a Dios para que intervenga. Luego el Salmo 75 lo titulé El pronunciamiento del juez, porque mientras que aquí en el Salmo 74 se describe el hundimiento de la nación de Israel, aquí en el Salmo 75 lo que se está describiendo es el hundimiento generalizado, no de una nación, no de tal o cual nación, sino el hundimiento de la tierra en general. Y entonces ahí veíamos cómo es el juez con mayúscula, entonces el que mientras los fundamentos de la tierra se están hundiendo, él es el que lo sostiene, el que sostiene sus columnas. Y luego veíamos en el Salmo 77 que frente al hundimiento de la nación, frente al hundimiento generalizado de la tierra, está el hundimiento personal, el hundimiento individual del autor, de Asaf, en este caso, que está centrado totalmente en lo que le está pasando a él y se está mirando a sí mismo, y veíamos cómo aparecen en muchas ocasiones el adjetivo posesivo mi corazón, mi espíritu, me quejaba, desmayaba, etcétera, etcétera, y así podía haberse quedado metido dentro de sí mismo, sin salida, pero hay un instante en el que, por así decirlo, vuelve en sí, y entonces fija su mirada en Dios, y por eso lo titulé del yo, de estar pendiente de mí mismo y de lo que me pasa a mí, al tú, entonces de fijar mi vista en Dios y de también otra vez rememorar y echar mano de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y así llegamos ahora al Salmo 78. El Salmo 78 tiene una característica, tiene 2 características. Una es que es el salmo más largo de todos los salmos después del Salmo 119, claro. El Salmo 119 es el más largo de todos, tiene 176 versículos nada menos, pero después de ese salmo, este 78 es el más largo de todos. Y luego la otra característica que tiene es que cuando dimos la introducción a los salmos, dijimos que algunos, o bastantes, muchos, de los salmos tienen como interlocutor a Dios. Es decir, el que escribe el salmo está dirigiéndose a Dios, está orando a Dios. En otras ocasiones está alabando a Dios, o en otras está suplicando, humillándose ante Dios, pero Dios es entonces a quien van dirigidos muchos de esos salmos. Dijimos también que hay algunos de los salmos en los que va dirigido hacia uno mismo. Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Está hablando consigo mismo, se está hablando
con él mismo, con su alma. Dios, el alma, pero luego también dijimos que había otros salmos que estaban dirigidos hacia otros, que no es Dios ni es uno mismo, sino que son otros. Y esta es entonces lo que ocurre, esto es lo que ocurre con este Salmo 78, que de hecho es un salmo didáctico, o sea, es un salmo de enseñanza. No es una oración, porque no está dirigido a Dios, va dirigido a otros, y va dirigido a otros para instruirlos, para enseñarlos. Y en ese sentido se parece al Salmo 37. El Salmo 37 es aquel que empieza: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. En el Salmo 37 veíamos que era un salmo didáctico, de enseñanza, para instruir, un salmo de David, pero para instruir a otros. Y este salmo de Asaf es un salmo también de enseñanza. Fíjate, el Salmo 74, veíamos que es un salmo en el que Asaf está contemplando sucesos lejanos en el tiempo, que están por llegar, van a tardar 400 años en llegar. Él tiene una mirada muy lejana. No es que la tenga él por sí mismo, porque tenga esa facultad, no, es Dios, evidentemente, el que le ha dado esa visión y esa mirada profética, ¿no? Pero está mirando hacia el futuro, vidente, profeta. En el Salmo 78 lo vemos a este mismo personaje, Asaf, como historiador, como historiador. Así que él tiene esta facultad, esta característica de ser vidente, de mirar hacia adelante, pero tiene también esta otra característica de ser historiador y por lo tanto de mirar hacia atrás, hacia el pasado. De manera que este Salmo 78, la instrucción, la enseñanza que tiene que ver sobre una asignatura. ¿Cuál es esa asignatura? La historia. La historia. Pero no la historia, una historia cualquiera, no la historia universal, no, es la historia de Dios con su pueblo. Así he titulado entonces este salmo. Es la historia de Dios con su pueblo. Y el propósito del salmo no es llenar la cabeza de información con fechas, personajes, datos, etcétera, etcétera, para que al final acumulemos mucha información y luego digamos, fíjate cuánto sé, qué listo soy, cuánto he aprendido y ya está. No, el propósito de este salmo histórico no es que la gente se quede en la cabeza con muchos datos que luego al final se te van a olvidar al cabo de 4 días. Es lo mismo que nos pasa cuando sacamos el carné de conducir, ¿no? Aprendemos de distancias, de pesos, de no sé qué, de no sé cuánto, para el examen. Cuando ha pasado el examen y han pasado 2 meses, ya ni te acuerdas ni de pesos, ni de distancias, ni de nada. Te lo aprendiste solamente para ese trámite, solamente. Entonces, el propósito aquí de Asaf, y no solamente de Asaf, porque no es el único salmo histórico, porque cuando lleguemos, por ejemplo, al Salmo 106, vamos a encontrarnos otra vez con una recapitulación de los hechos de la historia de Israel. El propósito no es llenarnos la cabeza de conocimiento, sino que el propósito es que nos apliquemos en nuestra vida todas esas grandes lecciones que ha habido en el pasado.
de tal manera que, como hemos dicho ya repetidas veces a lo largo de este curso de introducción al Antiguo Testamento, la idea es que la historia sea una maestra. La historia sea una maestra que nos enseñe, que nos aleccione y nos instruya para que podamos obedecer a Dios. Este Salmo 78 hay un contraste entre los hechos magníficos de Dios y los hechos terroríficos del pueblo de Dios. Un contraste total. Hechos magníficos, que ahora a continuación los iremos viendo, de Dios, grandiosos, portentosos, maravillosos, y luego están los hechos terroríficos del pueblo de Dios en cuanto a fracasos, tropiezos, rebeliones, desobediencias, etcétera, etcétera. Y uno de los propósitos también del Salmo es que las lecciones históricas no solamente sean aplicadas a los que ahora mismo están ahí, sino que esas lecciones, esa historia sea transmitida a las generaciones venideras, a los que vienen después. Y por eso hay hasta 6 generaciones aquí que se van a citar. Fíjate en el versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Aquí hay una cadena de generaciones. Nuestros padres, sus hijos, la generación venidera, los hijos que nacerán, los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. O sea, padre, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y todavía hay una generación más que ya no tenemos palabras en español. La última ya es tataranietos, y luego hay otra todavía más. Pero lo cierto es que es eso, es que hay una serie de eslabones, y entonces la historia de Dios con su pueblo ha de ser transmitida de generación en generación. Es lo que vimos en el libro de Deuteronomio cuando dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo, ¿qué significan estas cosas que estamos haciendo? Por ejemplo, la Pascua, ¿qué significa? Entonces tú le dirás. O también en ese mismo libro de Deuteronomio, cuando dice: estas palabras que yo te mando hoy las tendrás en tu mente, en tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Así que hay un mandamiento, una orden que Dios está dando ahí, de que los padres deben de ser transmisores de todas estas grandes verdades de la fe, en definitiva, hacia sus hijos, para que ellos también tomen nota de todo ello. Ahí comenzamos en el versículo 1, Masquil de Asaf: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Aquí vemos otra vez lo que ya hemos visto en los versículos 5 y 6 sobre los que vienen detrás de nosotros, entonces, para instruirlos a ellos. ¿Con qué fin, con qué propósito es toda esta enseñanza?
La tenemos en el versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Así que aquí tenemos el propósito por el que se ordena que se enseñe a los hijos sobre todo esto, para que no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Aquí hay dos cosas: obras o hechos que Dios ha realizado, y mandamientos, o sea, palabra de Dios y hechos que Dios ha efectuado. Cuando los hechos de Dios se olvidan, caen en el olvido, entonces viene la desobediencia a la palabra de Dios. Retener los hechos es fundamental para obedecer la palabra. En el momento que nos olvidamos de los hechos, el siguiente paso va a ser desobedecer a la palabra. Hechos y palabra de Dios están unidos, inseparablemente unidos, y no se pueden disociar. Nadie puede decir: yo me puedo olvidar de los hechos de Dios, pero voy a mantenerme en su palabra. No. En el momento que tú dejes a un lado, no prestes atención a lo que Dios ha hecho, tú también vas a dejar a un lado la palabra, vas a dejar de obedecer a la palabra. Y a continuación es cuando empieza el relato. Así que este salmo, el relato histórico me refiero, este salmo podríamos dividirlo en tres secciones. Una introducción, que la tenemos desde los versículos 1 al 8, es la introducción. ¿Por qué es importante la historia de Dios con su pueblo? Y luego dos partes históricas que se dividen entre la etapa de Egipto y del desierto y la etapa de Canaán. La etapa de Egipto y del desierto va desde el versículo 9 hasta el versículo 53. Y luego la segunda etapa de Canaán, ya establecidos en Canaán, va desde el 54 hasta el final. Pero comenzamos entonces con el relato histórico. El relato histórico comienza con un detalle que nos deja un poco sorprendidos y nos deja a lo mejor con más preguntas que otra cosa. Versículo 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Y cuando nos preguntamos a qué suceso, en qué momento se refiere esto, este detalle: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Y la respuesta es que no sabemos a ciencia cierta a qué momento histórico se está refiriendo aquí. Lo que sí sabemos es que estos de la tribu de Efraín no estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos. No dieron la talla de lo que tenían que haber dado, porque eran arqueros armados y sin embargo volvieron las espaldas en el día de la batalla. Es decir, en vez de hacer frente al enemigo y combatir contra el enemigo, huyeron como cobardes. No estuvieron a la altura.
pero ya no solamente no estuvieron a la altura, vamos a decir, físicamente y frente al enemigo, sino que a continuación se especifica que es que no estuvieron a la altura espiritualmente y moralmente ante Dios. Porque dice el versículo 10, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Así que aquí hay un fracaso humano respecto al enemigo, pero sobre todo hay un fracaso moral y espiritual ante Dios de los hijos de Efraín. Efraín es la tribu que representa a todo el reino del norte. Ya sabemos, Israel, que en determinado momento a la muerte de Salomón se divide en dos reinos. El reino del norte, las 10 tribus, a las cuales muchas veces se las engloba a todas bajo el nombre de Efraín, y luego el reino del sur de Judá y de Benjamín. Pero aquí ya está el reino del norte siendo señalado como un fracaso que ha roto el pacto de Dios. Y aquí es donde ahora va a retroceder hacia atrás hasta el momento de Egipto, que es cuando empieza la historia del pueblo de Dios como nación, como pueblo. Anteriormente han sido una familia, la familia de Jacob, una familia grande, una familia ampliada, pero una familia. Pero es en Egipto, durante los 430 años, que ellos crecen mucho en número hasta convertirse en un pueblo y en una nación. Y ahí es donde ellos van a experimentar la obra salvadora de Dios. Tenemos versículo 12, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego, hendió las peñas en el desierto y les dio beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Aquí tenemos entonces los primeros sucesos salvadores, cuando Dios saca a Israel de la esclavitud, abre el mar delante de ellos. Son hechos portentosos, hechos magníficos, como decíamos antes. Sin embargo, ante esos hechos portentosos y magníficos, vemos aquí la reacción que hubo. Lo lógico, humanamente hablando, solamente con nuestro razonamiento nada más, con nuestra lógica humana nada más, nos diría que la respuesta tendría que haber sido de gratitud, de entrega, de consagración. Claro, éramos esclavos y Él nos ha liberado. Por lo tanto, Señor, somos tuyos, te pertenecemos. Ahora es gracias a ti que somos lo que somos. Eso es lo que dice la lógica. Pero las cosas no fueron así. Versículo 17. Pero aún volvieron a pecar. Lo mismo que los de Efraín. Posteriormente, ya está aquí. Volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Tentar a Dios. Tentar a Dios es poner a prueba a Dios. Poner a prueba. Es decir, ¿será capaz de hacer esto o aquello? Esa es una osadía. Es un atrevimiento, es una provocación, que la criatura le diga al Creador, serás capaz, que los liberados le digan al libertador, tendrás poder para hacer esto o lo otro.
Pues eso es lo que ellos estaban haciendo aquí, cuando piden comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Hasta aquí ha hecho esto? Sí, lo ha hecho. ¿Pero puede ir más allá todavía? Especialmente según nuestro apetito, según nuestro capricho, a ver si es capaz de cumplirlo. Esta es la actitud. Estos son los hechos horroríficos frente a los hechos magníficos. Horroríficos del pueblo, magníficos de Dios. Y ahí es donde se va a desatar la ira de Dios, la severidad de Dios. Han visto la bondad de Dios, la han visto, la han experimentado, no han aprendido de la bondad de Dios y ahora van a experimentar la severidad de Dios. Versículo 21, por tanto oyó el Señor y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Y ahí es cuando viene la provisión, por un lado del maná, una provisión milagrosa, una provisión nutritiva y una provisión abundante, porque no es para 4 o 5 personas ni es para 4 o 5 mil personas, sino es para cientos de miles de personas diariamente en un sitio donde no hay nada que sembrar, ni nada que produzca. Por lo tanto, verdaderamente es una provisión milagrosa totalmente. Como dice en el versículo 24, hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Pero allí también va a venir, en medio de esta provisión de Dios, va a venir también la respuesta a la petición, a la osada petición que han hecho de si podrá poner mesa en el desierto y si podrá darles carne. Y es cuando hizo llover, como dice el versículo 27, hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Cuando no sabemos apreciar la bondad de Dios, cuando no sabemos responder a la bondad de Dios con gratitud y con entrega, e incluso nos volvemos osados y desafiantes, entonces lo que vamos a experimentar va a ser la severidad de Dios y la ira de Dios. Pero aún en este caso, todavía se puede aprender, se pueden sacar lecciones de la severidad de Dios, si no las hemos sacado de la bondad de Dios. Pero estos no aprenden ni con la bondad de Dios, ni con la severidad de Dios. Porque fíjate lo que dice el versículo 32. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Y es la etapa del desierto. 40 largos años, 40 tristes años, 40 duros
años por causa de su dureza de corazón y de su obstinación. Su superficialidad y su búsqueda interesada de Dios la vemos en el versículo 34. Si los hacían morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Era una búsqueda interesada, momentánea. Sácanos del apuro, sácanos del hoyo en el que nosotros mismos nos hemos metido. Pero una vez que los ha sacado, que los ha librado, es vuelta otra vez a las mismas. Sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Y aquí es donde vemos otra cualidad de Dios. Ya hemos visto la bondad, la misericordia, la gracia de Dios para con ellos. Hemos visto la severidad de Dios. Y ahora, a continuación, se habla de otra cualidad de Dios, que es su paciencia. Su paciencia. Versículo 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Eso es paciencia. Es soportar. Soportar a los que merecían haber sido destruidos. Pero no los destruía. Apartó muchas veces su ira. No despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Es la paciencia de Dios, es la condescendencia de Dios hacia ellos. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Otra vez nos aparece de nuevo el verbo tentar. Ya nos ha aparecido, ¿verdad? Allí en el versículo 18, aquí de nuevo, otra vez en el 41, y todavía habrá una cita más en este salmo en el que se vuelve a hablar de que tentaron a Dios. Versículo 42, no se acordaron de su mano. ¿Ves el problema? Una y otra vez hay una reincidencia, olvidar, no acordarse. Aquello que pasó, en vez de retenerlo, en vez de aplicarlo, es olvidarlo, no acordarse del día que lo redimió de la angustia. Y a continuación los siguientes versículos empieza a describir no lo que Dios hizo a favor de ellos, ya lo ha descrito eso en esos versículos 12 al 16, sino que ahora lo que va a describir es lo que hizo en contra de sus enemigos, en contra de sus opresores. Lo que hizo en contra de sus opresores, evidentemente, era a favor de ellos. Porque mientras sus opresores estuvieran fuertes, estuvieran levantados, ellos iban a seguir siendo oprimidos. De tal manera que era preciso acabar con sus opresores para que ellos pudieran salir liberados. Y ahí es la descripción que va a hacer desde el versículo 43 hasta el versículo 51, describiendo las plagas que Dios envió contra Egipto, contra Faraón, hasta el punto de que este ya no tuvo más remedio que ceder y dejarlos salir en libertad. Esta es la primera etapa
de esta historia de Dios con su pueblo. Salida de Egipto, etapa del desierto. Hechos magníficos, hechos horroríficos. Y ahora empieza la segunda etapa de la historia de Dios con su pueblo en este salmo, que es la que comienza en el versículo 54. Y en el 54 entonces es la entrada en Canaán, en la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Los ha salvado de Egipto, los ha guiado por el desierto, los ha introducido en la tierra de Canaán, les ha dado la victoria sobre los moradores de Canaán y los ha establecido allí. Todos estos son los hechos de Dios a favor de Israel. Ya hemos visto su reacción en la etapa del desierto. ¿Cuál va a ser la reacción ahora en Canaán? La misma. La misma. Y fíjate que estamos ante una generación diferente. Los que han entrado en Canaán no son los que salieron de Egipto. Los que salieron de Egipto fue una generación que murió en el desierto a causa precisamente de todas esas rebeliones. Pero la generación que ha entrado en Canaán son los hijos de ellos. ¿Qué van a hacer los hijos? ¿Cómo van a comportarse? ¿Cómo van a actuar ante Dios los hijos? Versículo 56. Pero ellos, los hijos, tentaron, tercera vez ya que nos sale el verbo tentar a Dios en este salmo. Ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres se volvieron, como arco engañoso. Está el dicho ese popular que dice, de tal palo tal astilla. Bueno, aquí lo tenemos, cumplido. De tal palo, de tal generación, tal astilla, tal generación. Es lo mismo. Versículo 58, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Es la idolatría. Es la idolatría. Cambiar al Dios vivo y verdadero, al Dios que los ha salvado, que los ha introducido, que les ha dado la victoria, cambiarlo por imágenes de talla, de madera, de piedra, de metal, una cosa sin vida, la prefieren antes que a Dios. Versículo 59, lo oyó Dios y se enojó. Estos experimentaron la bondad de Dios al entrar en Canaán y al darles Dios la victoria. Bondad de Dios. Han rechazado esa bondad y van a experimentar la severidad de Dios, lo mismo que sus padres en el desierto. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. El tabernáculo de Silo. Silo fue el primer lugar donde estuvo el tabernáculo cuando ellos entraron en la tierra de Canaán.
Si vamos un momento al libro de Josué, al capítulo 18 y versículo 1, veremos que aquí aparece por primera vez en la Biblia el nombre Silo. Silo. Es una localidad, una ciudad, en el territorio de Efraín. El territorio de Efraín estaba justo en el centro del territorio de Israel. Los que tenéis los manuales, si vais al mapa de la página 55, veréis en el centro de esa página, ese mapa, ahí está la tribu de Efraín en azul. Y dentro de Efraín, en la parte central precisamente, centro derecha, es donde está localizada Silo. Y como vemos, Silo estaba en el centro de Israel, el centro geográfico. De la misma manera que Madrid está en el centro de España, Silo estaba localizada en el centro de Israel. Era un buen punto para decir, aquí, este va a ser el lugar donde erigimos, donde plantamos el tabernáculo de reunión. Josué 18:1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. El tabernáculo de reunión va a estar allí, en Silo, hasta el momento en que se produzca la captura del arca por parte de los filisteos, y entonces nunca más el arca va a volver a Silo. Va a ir a parar a Kiriat Jearim, y luego cuando David ascienda al reino va a hacer trasladar el arca de Kiriat Jearim entonces a Jerusalén, que es donde definitivamente se va a quedar. Pero durante mucho tiempo Silo es, por así decirlo, la capital espiritual de Israel. Allí está el tabernáculo, allí está el lugar sagrado. Volvemos a nuestro Salmo 78-60. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere precisamente a lo que estábamos diciendo antes, de la captura del arca por parte de los filisteos. Entregó a cautiverio su poderío, su gloria, el arca, en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, porque allí hubo una derrota ante los filisteos. Por eso el arca fue capturada por ellos. Se irritó contra su heredad, el fuego devoró a sus jóvenes, sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales, sus sacerdotes cayeron a espada, los hijos de Elí cayeron en esa batalla, sacerdotes. Sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita, excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Y aquí puede haber una alusión a que cuando el arca es capturada por los enemigos, por los filisteos, Dios se va a encargar de traer juicio sobre los filisteos por causa de esa captura del arca. Desechó, versículo 67, la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. La tribu de Efraín era donde estaba Silo. Tenía el privilegio de tener el tabernáculo. Pero ese privilegio fue perdido porque ellos no supieron
estar a la altura de las circunstancias. Algo tan excelente, tan magnífico, como tener el tabernáculo en nuestro territorio, en Efraín. ¡Qué honor! Pero se han entregado a la idolatría. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, y aquí es donde va a haber un cambio, y un cambio histórico por parte de Dios, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Y efectivamente el arca, el tabernáculo y finalmente el templo van a ser erigidos allí en Jerusalén, donde está el monte de Sión. Versículo 69, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo e a Israel su heredad. De tal manera que David va a pasar de ser pastor a ser pastor, de pastor de ovejas a pastor de su pueblo. Es algo parecido a lo que ocurrirá siglos después con aquellos pescadores a los que Jesús llamó. Eran pescadores para ser pescadores, de pescadores de peces a pescadores de hombres, de pastor de ovejas a pastor, y la palabra pastor aquí indica aquel que guía, aquel que apacienta, aquel que guarda, aquel que protege, en definitiva, aquel que gobierna a las ovejas. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y aquí está el final de este salmo, la historia de Dios con su pueblo. Asaf llega hasta su propio tiempo, donde Asaf está vivo, porque Asaf es contemporáneo de David. Hasta ahí ha llevado la historia. Aquí termina el Salmo 78, evidentemente no la historia de Dios con su pueblo, pero sí la historia que Asaf conoce hasta ese momento. Por supuesto, la historia de Dios con su pueblo se va a proyectar y va a continuar a lo largo del tiempo, porque va a haber un nuevo David que Dios va a levantar. Porque este David del que aquí se está hablando, en definitiva, fue levantado, pero tuvo una vida temporal y murió. Pero Dios va a levantar un nuevo David y una nueva Sión, que no es la terrenal, sino otra, que es celestial. Pero eso queda para otra parte. Salmo 78, la historia de Dios con su pueblo. Pasamos así al Salmo 79. Lo he titulado Clamor en la desolación. El Salmo 79 va en la línea del Salmo 74. El Salmo 74 era ante la caída de la nación. Y ahora, que describe los acontecimientos terribles en Jerusalén. El templo se ha perdido, la ciudad se ha perdido, las vidas se han perdido, la libertad se ha perdido, la independencia nacional también, todo se ha perdido. Y en el Salmo 79 es una escena parecida de Asaf también. Aquí tenemos a un hombre que tiene una carga profunda por su pueblo y por su nación. Estamos ante un verdadero patriota. Ama a su pueblo, le duele profundamente lo que está pasando
con su pueblo y está describiendo las calamidades por las que está pasando. Pero, como vamos a ver, no se va a quedar simplemente ahí hundido y aplastado, sino que, como hizo en el Salmo 74, que echa mano, Asaf el vidente echa mano de la historia, Asaf el historiador, para catapultar su fuerza y su ánimo, lo mismo va a ocurrir aquí. El Salmo se puede dividir en dos partes. La primera parte es una descripción, son los primeros 4 versículos, y la segunda parte, del 5 al 13, es una petición, es una oración. Descripción y oración. Leemos, Salmo de Asaf. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Esta es la descripción, la terrible descripción de los sucesos que están aconteciendo en esos momentos. Vemos la acción del enemigo, es una acción destructora, porque ya no solamente es que son los edificios, incluso el templo, el edificio más importante, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Todos los demás edificios, no solamente los edificios, sino son también las personas. Versículo 2. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Edificios, la pérdida de todo eso, pero es también la pérdida de vidas humanas. Y esto significa la victoria del enemigo, y la derrota del pueblo de Dios, que además ha quedado humillado ante todos. Versículo 4. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Claro, porque han quedado en una condición miserable. Y el ser humano es cruel. Es cruel. Cuando ve a alguien caído, le pisa. Eso es por lo menos lo que estaba ocurriendo aquí. Lejos de sentir compasión y misericordia, esta condición va a servir para lo que las naciones de alrededor lo que hacen es burlarse de los que están padeciendo todo eso. Y ahí viene la pregunta que ya nos ha salido. La pregunta es la del versículo 5. ¿Hasta cuándo? Ya nos salió, ¿verdad? Recordamos el Salmo 74 y versículo 10. ¿Hasta cuándo? Salmo 74 es un salmo paralelo a este, como hemos dicho. La ruina de Jerusalén. Y ahí está la pregunta. ¿Hasta cuándo? Y está implícita también en el Salmo 77 y versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Hasta cuándo va a durar todo esto? ¿Estarás airado para siempre? Volvemos al Salmo 79. ¿Arderá como fuego tu celo? Y ahora es cuando viene la petición. En esa petición hay un ruego para que Dios
abata al enemigo, derrote a los que les han derrotado a ellos. Versículo 6, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Esta es la primera parte de la petición. Pero a continuación hay una confesión del pecado. Versículo 8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Pecado nacional. El pecado nacional viene de atrás. No es cosa de hace 24 horas que se ha producido una debacle y de pronto alguien... No. Esto viene de nuestros antepasados. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias, literalmente, tus compasiones, a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Aquí están los pecados de nuestros antepasados y aquí están nuestros pecados, de nosotros, ahora. Están los pecados de los de antes, pero están los pecados nuestros de ahora. Y eso, la suma de todo eso, es el pecado de nuestra nación. Es la nación entera la que está envuelta en este pecado y, como digo, no de hace una semana o un año, sino que todo esto viene de muy atrás. Aquí es donde está haciendo esta confesión y también esta petición de compasión, de salvación. Versículo 9, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Líbranos y perdón. Misericordia, salvación, perdón, liberación. Y hay un dato aquí interesante, importante. Versículo 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. En última instancia, Señor, es por ti, es tu nombre está asociado con el nuestro. El nombre de Dios está asociado con Israel. Actúa por amor a tu nombre. Es la misma petición que Moisés hizo 2 veces en momentos muy delicados y muy críticos para Israel. Una está en Éxodo en el capítulo 31, en el capítulo 32 y versículo 11. Es cuando el suceso del becerro de oro, la idolatría. 32:11, Éxodo. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. En otras palabras, Señor, tu nombre va a quedar en entredicho ante tus enemigos. Por tanto, actúa por amor de tu nombre, para que eso no dé pie a que tus enemigos te ultrajen y te ofendan, por amor de tu nombre, Señor. Y luego en el libro de Números, en otro momento también muy delicado para Israel, porque es
cuando se produce la rebelión a causa del informe de los espías. Números 14 y versículo 13. Pero Moisés respondió al Señor: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo el Señor meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Otra vez, tu nombre, Señor, va a quedar en entredicho, va a quedar en mal sitio. Tus enemigos van a tener pretexto para blasfemar de ti. Actúa por amor de tu nombre. Y es lo mismo que Asaf está diciéndole aquí a Dios en este Salmo 79. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes: ¿dónde está su Dios? ¿Ves? Es lo mismo que anteriormente Moisés estaba planteándole a Dios. Y sigue en el versículo 11 implorando a Dios en estas circunstancias de desolación nacional. Versículo 11: llegue delante de ti el gemido de los presos, los cautivos, porque el enemigo ha hecho cautivos y se los ha llevado a Babilonia. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, porque estamos en manos de lo que nuestros enemigos quieran hacer con nosotros. Si quieren concedernos vida en esclavitud, seremos sus esclavos, pero si quieren matarnos, también pueden hacerlo. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Señor. Aquí vemos la verdad que veíamos la semana pasada, de que el que hace daño al pueblo de Dios ataca a Dios. El que hace daño al pueblo de Dios ataca a Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo lo que estaba haciendo era perseguir a los cristianos, a la iglesia. Pero Jesús le dice: ¿por qué me persigues? A mí. Porque perseguir a los cristianos, perseguir a la iglesia, es perseguirme a mí. Atacar al pueblo de Dios es atacar a Dios. De su infamia, con que te han deshonrado, oh Señor, a ti. No es simplemente que nos han deshonrado a nosotros, a Israel, a Jerusalén. No, es que te han deshonrado a ti. Y el Salmo termina con la petición, versículo 13: y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación. Salmo 79, clamor en la desolación. Paralelo al 74. Vamos a pasar al Salmo 80 y lo dejamos aquí. Salmo 80 lo he titulado: vuélvenos, alúmbranos, sálvanos. Porque me he basado en los himnos. Cuando una estrofa se repite, eso se le llama estribillo o se le llama coro. Están las estrofas, ¿verdad? Viene el coro, está la segunda estrofa, vuelve a repetirse el coro, viene la tercera estrofa, se vuelve a repetir el coro. Bueno, pues en este Salmo 80 hay un estribillo que se repite hasta 3 veces. Lo tenemos en el versículo 3. Oh Dios,
restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y versículo 19, oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. 3 veces se repite este coro o este estribillo dentro de toda esta composición. Las 3 veces son lo mismo, lo único que hay una diferencia en cuanto al nombre de Dios. En el primero se dice, el versículo 3, oh Dios, nada más. En el versículo 7 se dice, oh Dios de los ejércitos. Y en el 18, oh Señor, Dios de los ejércitos. Así que se va añadiendo en cada uno de ellos algo más al nombre de Dios. Pero otra vez este salmo, que es de Asaf, como vemos en el encabezamiento, al músico principal sobre lirios, testimonio, salmo de Asaf, otra vez en este salmo se vuelve a hablar de la condición deplorable de Israel, de la triste condición en la que ha quedado Israel, y de ahí entonces la oración, la súplica que se está elevando a Dios. Llama la atención que este es el único lugar de la Biblia donde a Dios se le llama pastor de Israel, tal cual, con estos términos. Por supuesto que sabemos que Dios es el pastor de Israel y que en muchos lugares Él se presenta como ese pastor que apacienta, etc. Pero el título así, con estas 3 palabras, pastor de Israel, es aquí, el único sitio donde aparece. Oh pastor de Israel, y ya hemos dicho, pastor, guía, protección, apacentamiento, gobierno, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. Fíjate las 3 tribus a las que aquí se está haciendo referencia. Efraín, Benjamín y Manasés. Ahora, Efraín y Manasés eran los hijos de José, ¿verdad? Que le nacieron en Egipto. De tal manera que a quien se está mencionando aquí, por Efraín y Manasés, evidentemente es a José, a quien se alude en el versículo 1. Tú que pastoreas como ovejas a José. Por lo tanto, son las tribus de José y Benjamín las que aquí se están mencionando. ¿Quién fue la madre de José y Benjamín? Raquel. Raquel. Y Raquel fue la esposa amada de Jacob. La esposa amada de Jacob fue Raquel. Por lo tanto, José y Benjamín, o Efraín, Manasés y Benjamín, son los hijos amados de la esposa amada. Y así es como Asaf está presentando a Dios, a la nación, aquí, con estos nombres particulares, estos nombres especiales que hablan del amor de Dios, de la misma manera que hubo un amor de Jacob hacia José y hacia Benjamín, porque eran los hijos de su esposa amada. Y ahí es donde hace la primera de estas 3 peticiones que hemos dicho que se repiten. Versículo 3, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La palabra que se ha traducido como restáuranos
literalmente es vuélvenos, vuélvenos, vuélvenos a ti, evidentemente. O sea, conviértenos, porque ese es el sentido de la palabra conversión. Convertirse es volverse a Dios. Y aquí Asaf está rogando a Dios que vuelva, que haga volver a ellos a Él. Oh Dios, vuélvenos. Porque mientras no nos volvamos a ti, en vano va a ser que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Porque si no estamos vueltos a ti, si no estamos de cara a ti, estamos de espaldas a ti, y por lo tanto, aunque tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, nos va a dar en la espalda. Vuélvenos a ti. Primera petición. Segunda, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Muestra, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad, todo aquello que precisamos y que necesitamos. Y seremos salvos. 3 pasos aquí. La conversión, obra de Dios en nosotros, el resplandecimiento del rostro de Dios y la salvación. Y de nuevo, otra vez Asaf, y aquí es donde vemos que este Salmo 80 está en la línea del Salmo 79 y el Salmo 74, versículo 4, Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás la indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Son otra vez las mismas circunstancias. Este hombre tiene un peso por su nación, un dolor profundo por el estado caído en el que la nación ha quedado. Y otra vez vuelve a echar mano de la historia, después de que en el versículo 7 repite el texto, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, vuélvenos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y aquí es donde echa otra vez mano de la historia para rememorar el pasado. Versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Fíjate, en el Salmo 79 ha empleado la figura del pueblo de Israel como ovejas y Dios guiándolos. Ahora no emplea la figura, la ilustración de las ovejas, sino que emplea la ilustración de la vid, esa planta. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Aquí está hablando de cómo Dios ha trasplantado esta planta. Estaba en Egipto esta vid y la ha trasplantado a la tierra de Canaán. Los que sepan de botánica o de plantas o entiendan de todo esto, saben que una planta puede trasplantarse de un sitio a otro y una tierra a otra, con las debidas precauciones, evidentemente. Y esta planta, que fue trasplantada, es una planta que creció, que se desarrolló. Con sus sarmientos, los cedros de Dios, dice en el versículo 10. Los cedros hacen alusión al Líbano, ha llegado hasta allí. Extendió sus vástagos hasta el mar Mediterráneo, y hasta el río Éufrates, sus renuevos.
porque en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón, esta planta, esta vid, Israel, ha crecido hasta llegar a esas dimensiones. Pero ahora viene la realidad actual. Versículo 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, el jabalí salvaje, y la bestia del campo la devora. Y evidentemente detrás de estas imágenes, el puerco montés o jabalí y la bestia del campo, está la referencia a las naciones enemigas que han arrasado la vid, la nación. Y aquí es donde viene la súplica. Versículo 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Así hemos quedado, Señor. Y fíjate lo que dice en el versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. O sea, aquí Asaf está haciendo depender todo el futuro de la nación de un hombre, de una persona. Esa persona es la clave. Esa persona es la que va a salvar. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. No lo cita por nombre. Podríamos pensar, a lo mejor está pensando en David, pero no puede ser David, porque él está describiendo aquí acontecimientos 400 años después de David. No es el David que él conoce. Es otro David. Es el nuevo David. El varón de tu diestra, el Hijo de hombre que para ti afirmaste. Así, con él, por medio de él, no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Voy terminando. En la carta primera a los Corintios, en el capítulo 15, y versículo 21, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que todo depende de un hombre. Para mal, Adán, y para bien, Jesucristo. Por un hombre, la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos es la consumación de la salvación, porque es la salvación del alma y del cuerpo. Es decir, es la salvación total, no parcial, no solamente del alma y luego el cuerpo no tiene importancia, se lo comen los gusanos y se acabó y todo terminó ahí con el cuerpo y luego estamos... No, la salvación de Dios es completa, es total. ¿Toca a nuestra alma? Claro que sí. ¿Y toca a nuestro cuerpo también? Claro que sí. Y eso depende de un hombre. Un hombre es la clave. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de hombre que para ti afirmaste, así no nos apartaremos de ti. Vida, y vida en todo el sentido de la palabra, en toda la extensión,
y profundidad, nos darás e invocaremos tu nombre. El Salmo 80, vuélvenos, alúmbranos, sálvanos. Me hubiera gustado llegar más allá, pero no ha podido ser. Si Dios quiere, el próximo día nos volvemos a ver. Que el Señor os bendiga y hasta pronto. Las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.